Howdy. This video will be mostly in Spanish, but I know most of my audience is American, so if I have the time, I will be putting subtitles, so you can turn them on in one of these corners. I don't know which. Sin embargo, voy a estar hablando Spanglish durante todo el video, así que look out for that. Soy Kayla, mejor conocida como Core o Core Online, y estás viendo Can We Make It, donde yo escojo el tema y ustedes, las víctimas. En pocas palabras, Can We Make It es una serie que estoy considerando hacer, en la que cada vez que la haga, yo escojo un tema y ustedes me sugieren, ya sean personajes, animales, objetos, y yo trato de dibujarlos acorde. Normalmente hago las encuestas en Instagram, así que no se les olvide seguirme. El link está en la description. Sorry por el cambio de luz. Se está haciendo tarde y no tomé eso en cuenta. El tema de esta semana es Can We Make It Cute? Porque a todos nos gusta ver videos de gatitos en YouTube y dibujar cosas tiernas tiende a salir mal muy rápido. Así que, ¡let's fucking go! Hello, acá VoiceOver Kayla. Y como les mencioné anteriormente, les pregunté por mi Instagram cuáles serían mis primeras víctimas. Y todas las respuestas fueron terribles. But I can make it work. So, let's get to drawing. It's spooky season, my boys. Entonces era de esperarse que la mayoría de las sugerencias fueran tipo Halloweenescas. So, I decided to roll with that. Y el primer personaje que me llamó la atención fue The Human Centipede. El título de la serie sí se siente tipo challenge, entonces al final decidí escoger las sugerencias más grotescas y terroríficas para que no fuera tan fácil, ¿verdad? Pero eso no significa que siempre vaya a ser así. Hay unos que escogí que fue más que todo porque algo se me ocurría y yo dije, sí, esta es la idea que necesito para el video. Así que en este caso en específico fue más que todo porque vi la referencia principal que ustedes van a ver en pantalla, que es de la película, que no he visto, así que no sé qué tan exacto sea este dibujo. Ya, al final me fui con lo que yo pensé que se iba a ver bien. Pero el punto es que yo vi esa referencia y fue como It's perfect. Y por eso la escogí. Si se darán cuenta, estoy utilizando un estilo llamado chibi, que es cuando uno hace que todo se vea más como pequeñito, porque es la manera más barata de hacer que las cosas se vean cute. Entonces, todos los dibujos van a ser en ese estilo. Otra de las referencias que podrán ver es Malachite de Steven Universe, porque no quise hacerle patas de 100 pies en sí. Quería algo más redondito y adorable. Y recordé que Malachite tiene como manos por pies. Y fue como, wow, esto era lo que necesitaba. Otra cosa que hice fue darle una carita triste al personaje. Más que todo porque en la referencia principal la muchacha parece que está en agonía. Muy probablemente lo está. Entonces fue como, wow, la oportunidad perfecta para poner un sad face y hacer que la audiencia diga, you know. Otra pequeña cosa que podrán notar es que intenté darle antenas como las de un 100 pies, pero al final me di cuenta en esa misma referencia que la muchacha tiene una mano atrás y simplemente no pude dejar la oportunidad de ponerle un peace sign como antenitas pasar. Se van a dar cuenta que en todos los dibujos, en mis referencias, va a haber como una paleta, porque por algún motivo
escogí paletas, muy probablemente quería darle como un feel pasteloso a la mayoría. Entonces, en este escogí uno más cálido, puesto que los 100 pies normalmente son como medio anaranjados y en la referencia en sí se ve que hay como que es como un café. Más bien, si se dan cuenta, la referencia tiene como sangre en todo el cuerpo, entonces por ese mismo motivo el dibujo tiene como manchitas en las extremidades para reflejar eso. En general me gustó mucho, mucho más de lo que pensé que me iba a gustar. No es mi favorito, pero pienso que me las arreglé muy bien. So, in my personal opinion, we made it, boys. Como se los mencioné, intencionalmente me fui por personajes spooky, así que nuestro siguiente concursante es nada más y nada menos que Ghostface de la película Scream. Solo para aclarar, como ya expliqué la estructura de estos speed paints en el primer dibujo, es muy probable que me quede sin comentarios y acorte el proceso de los siguientes, solo para que no se haga muy monótono y aburrido. El motivo por el cual lo escogí lo pueden ver en pantalla. Literalmente lo primero que me vino a la mente cuando vi la sugerencia fue el ghost emoji, and I just had to do it. Así que decidí darle la misma cara, la cual hace en la película también. Coincidence? I think the fuck not. Y la pose, que sinceramente se ve muy parecida a la del Human Centipede, but we ain't talking about that. En realidad le agregué el teléfono en la mano, como podrán ver, porque la cara en la escena es la misma y para diferenciarlo del dibujo anterior, pero shh, no le digan a nadie. Otra de las razones por las que escogí el Ghostface es porque esa máscara me da pesadillas. Así de simple. Para la paleta decidí escoger algo más frío. En realidad es el único dibujo que no es cálido, sin embargo le agregué la sangre para que no chocara con los demás. Y para finalizar este segundo dibujo, ¿qué puedo decir? Amé esta sugerencia y cómo me quedó. So, we did make it this time as well, in my opinion, of course. Como tercera sugerencia tenemos un estudiante de ingeniería, digo, el feto de Voldemort. Honestamente, puntos extra por creatividad, porque Jesus fuck, no creo tener que explicar por qué rayos lo escogí. Más bien hablando de eso, miren este concept art de Voldemort sucking on Nagini's titties que utilicé de referencia a like. What the fuck? Lo tuve que ver yo y ahora ustedes también. Pero de veras, isn't Nagini like an actual Asian woman? I shall show these mudbloods how to milk a snake. Decidí dibujarlo con la manta que tiene en la escena de Colagusano, con una cara que también yo haría si estuviera en su posición. Esto porque es un easy way de evitar dibujar su asqueroso cuerpo. To say it nicely. Obviamente, como ya tiene proporciones de bebé, no fue muy difícil estilizarlo, pero aún así me van a ver batallando con la anatomía de las piernas porque tengo la costumbre de dibujarlas cruzadas cuando dibujo esa posición en específico. Y con los pies gigantes de Voldy se me dificultó la vaina. Decidí irme con una paleta amarilla basándome en los conceptos oficiales que utilicé de referencia. Una regla importante de dibujar cosas tiernas es que el rubor nunca falla, igual como los ojos brillosos. Por último, pienso que lo logré y me divertí más que todo porque soy una Potterhead arriba de los Slytherins. ¡Woo! Y por su pollo, que un episodio de Halloween no puede terminar sin el animal más spooky de todos, el murciélago.
Así que para la cuarta y última sugerencia tenemos Simply Bats. It's freaking bats. I love Halloween. Y por este mismo motivo fue que lo escogí. Obviamente, empecé recolectando referencias del animalito. Ya hay bastantes versiones adorables de murciélagos, así que decidí poner uno de referencia para inspirarme y encontrar una manera única y original de estilizarlo. I went big with the proportions, of course, para darle sabor a la vaina. Y, obviamente, como es Halloween, como no voy a añadirle un disfraz. It just seems like the smartest and cutest option. Escogí una paleta principalmente rosada porque no hay nada más tierno que los femboys. Y, para finalizar, he aquí el resultado final. Personalmente, no creí lograrlo. Me costó muchísimo, pero creo que hice un trabajo decente. Anyway, memes aside, solo por las dudas, este vestido es canon. Finally, para finalizar con el video, aquí están los 4 dibujos en línea. Creo que hicimos maravillas y atrocidades el día de hoy y mis ojos han visto suficiente. Muchas gracias por las sugerencias y en general por sufrir conmigo. Comenten cuál fue el que más les gustó y no olviden suscribirse para más contenido. ¡Yeah! Why do you like Halloween so much? There's always Halloween in my soul. Au. Para tu cuerpo energía Macarena, que tu cuerpo necesita cosa buena. Para tu cuerpo energía Macarena, Macarena. Su nombre es Perejil.